Muy buenas. Donatilo Ballesteros Arzavilla, con cédula 8236-696, les saluda. He esperado hasta este momento, 24 horas después del último anuncio del señor presidente, para dirigirme a ustedes, porque queríamos analizar con profundidad los 4 minutos que nos concedió después de tanto tiempo de ausencia. Yo creo, señor presidente, que usted tiene unos asesores que no lo aprecian, no lo valoran, no comprenden la majestad del cargo que usted ocupa por la voluntad popular que no fue mayoritaria, pero que por las reglas de juego electoral que tiene nuestro país le permitió llegar al sitial donde usted se encuentra, a pesar de un 67% que no votó por usted. Tenga la certeza que si hubiésemos tenido segunda vuelta, usted no sería hoy el presidente. Y precisamente por eso es que sus asesores debieran estar conscientes de que los actos que usted desarrolla deben estar dirigidos para cuando ustedes regresen a oposición, de donde no van a salir más nunca. Por lo menos no en las próximas 3 generaciones, si es que subsisten como partido. Y se lo digo porque en este momento, en las condiciones en que está el país, usted como primera autoridad nacional, como el primer obrero nacional, como usted mismo se autodefinió, debió estar usando hace rato, ante los desaciertos que ustedes han cometido, un lenguaje más conciliador, un lenguaje demostrando humildad, un mensaje de reconocimiento por los errores que han cometido en los últimos 45 días y que merecían de parte suya y de todo el gobierno una disculpa pública nacional, de donde usted habría salido mejor librado de lo que ya está. Quien le escribió las pocas o muchas palabras que usted nos pronunció realmente no comprende el entorno en que se encuentra, o quizás, conociendo las presiones que hay sobre usted, no supo describir el discurso que usted requería. Su primer minuto y medio fue para decirle al país que nos estaba amenazando a todos y cada uno de los panameños, que no estamos de acuerdo con el proceder de su gobierno, de sus diputados y de aquellos que se prestaron para esa mala jugada, del proceder del Contralor, del proceder suyo al sancionar y ordenar la promulgación de la ley 406, que es el contrato ley con Minera Panamá. Curiosamente, usted exige y pide respeto a la ley. Hablemos de eso. Porque en el año 2022, señor presidente, el Ministerio de Comercio e Industrias, el día 19 de diciembre de 2022, emitió una resolución en donde ordenaba a la minera Panamá, una vez que se notificara de la resolución, a presentarle en un término de 10 días el plan para cerrar la mina, en acatamiento a la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia, declarando inconstitucional el contrato que se tenía con el Estado panameño para la explotación minera. Y usted, como presidente
debe saber muy bien que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Así que usted no puede comentar que no sabía que eso no existía si eso lo declaró un director nacional de suministro de comercio e industrias. Ese es un acto de este gobierno, no de los anteriores, como usted está acostumbrado a decir que todo viene con problemas de la administración anterior. No es de ese gobierno anterior, es del suyo. Y esa resolución, su ministro de Comercio e Industria la conocía perfectamente. Presentado el plan de cierre, había orden de ejecución inmediata 2 días después de la presentación y aprobación de ese plan de cierre. En ese preciso momento, su ministro de Comercio e Industrias le hace la consulta al procurador de la administración para que lo orientara en los aspectos de inconstitucionalidad que se habían declarado. Y usted públicamente sale a decir que se estaba hablando con la mina para hacer los arreglos pertinentes. Porque ya estábamos en 2023, este año. Se creó toda una expectativa que había un término de tiempo para que la mina se pusiera al día con el Estado. Nunca dijeron que se trataba de la resolución para el cierre. Lo que hicieron fue iniciar una negociación totalmente canalla, como dice nuestra muy querida Mayín Correa, y le regalaron el país a la minera y sus estados asociados, cortesía de su ministro Alfaro. Pero hasta ahí no es el pecado. Redactado el nuevo contrato, lo presentan al Consejo de Gabinete, donde todos sus ministros, empezando con el propio Alfaro del Ministerio de Comercio e Industria, continuando con el ministro consejero Rojas Pardini, con el ministro de Obras Públicas, el señor Sabonge, ambos propietarios de una sociedad o accionistas mayoritarios de una sociedad que tenía ya contratos de construcción de una mini barriada de 500 viviendas para la minera, lo que les impedía tomar decisiones por conflicto de intereses en cualquier discusión que se hiciera en el gabinete sobre el tema contrato, más las decisiones acuerpando por parte de la ministra de Educación, el ministro de Ambiente, que por cierto todavía no ha ordenado un informe sobre los daños que se han efectuado al país por parte de la minera, como también permitió que este nuevo contrato se trabajara con un defecto o un vicio, que es la aceptación del proyecto o del plan de impacto ambiental del 2011, no actualizado. 12 años desfasado. Y así ustedes permitieron que se discutiera en el Consejo de Gabinete y aprobaran enviarlo para aprobación en la Asamblea. Entraron a discusión en la Asamblea y ustedes sabían de antemano por las recomendaciones de la Procuraduría de la Administración que el contrato estaba viciado y que era inconstitucional. Y aún así lo impusieron a sangre y fuego. Lo aprobaron y ya conocemos el resto de la historia. Entregaron ustedes, y usted que encabeza este gobierno, y todo su equipo de trabajo con diputados incluidos, el país a 4 gobiernos extranjeros, lo que según según el Código Penal es un delito de traición a la patria. Me sorprende que el procurador no haya iniciado, aún a estas alturas, un proceso por eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ese contrato que usted refrendó, que usted sancionó, que usted promulgó,
Ese acto suyo, señor presidente, y de ese gabinete suyo y de esos diputados que lo respaldan a usted, es la razón por la que el pueblo está en la calle. Y usted nos pide que respetemos la ley, que no se cierren las calles y nos amenaza con aprehensiones, con conducciones, con procesos penales, con conducirnos a la cárcel, con la asesoría de su amigo Rubén Darío Paredes, que ya se ofreció de gratis, orientar a la Policía Nacional para que reprima, como se hizo hoy en Donoso, a los que están protestando. Una persona con un brazo totalmente lleno de perdigones, cortesía de la Policía Nacional a través de lo que es el servicio marítimo. Y no me aleguen que son piratas, porque esos son panameños disgustados con lo que usted decidió sin tomar en cuenta al pueblo. Y hay que decirlo así, usted no tomó en cuenta al pueblo. Se abrió un espacio el primer día de debate para que produciéramos nuestras posiciones de un contrato ley que ni siquiera sus diputados leyeron, porque ya lo dijeron públicamente. Y no es una expresión de mi parte temeraria, son confesiones públicas por parte de ellos mismos y declaraciones públicas hechas por la diputada Mayín Correa, que lo expresó en la sesión de primer debate, que conocía diputados que no habían tenido la oportunidad de leer el contrato ley y que ella misma como diputada no lo había recibido para la discusión respectiva. Entonces, usted nos habla de respeto a la ley y usted y sus diputados no la respetaron. Su ministro de Ambiente no la respetó al permitir un estudio de impacto ambiental que está desfasado, que no correspondía a la realidad nacional actual. Su ministro de Economía, de Comercio e Industria, perdón, también faltó a la ley, negociando un contrato cuando ya tenían un resuelto para cerrar la mina. ¿De qué respeto a la ley habla usted? ¿Del que le conviene a usted y a la garulilla de maleantes que le acompañan? Porque el que delinque, el que infringe la ley, el que no hace lo que la ley le dispone, tiene que ser un delincuente, tiene que ser un maleante. Por lo menos así me lo han explicado siempre. Así que no es cierto que su gobierno sea un gobierno que escucha al pueblo, porque si lo hubieran escuchado en la primera ocasión que retiraron el proyecto, se habría hecho la discusión y los aportes que ya muchos se habían dado en diferentes medios, indicando por qué no era viable el contrato. Y a pesar de todas esas explicaciones dadas a usted, a los diputados, al señor ministro, ustedes en 72 horas aprobaron la nueva versión que ustedes hicieron del contrato, cada vez más blindado a favor de la mina, cada vez más lesivo a la patria, y lo aprobaron. Ahora están que no saben qué hacer. Ustedes no son un gobierno de puertas abiertas. Si fueran un gobierno de puertas abiertas, la asamblea no hubiese estado cercada con vallas de metal y cordones policiales. Eso me recordó las referencias que quedaron sobre las protestas del año 1947. El Instituto Nacional lideró las protestas que se dieron contra el convenio Filos-Hines en diciembre de 1947 y cercaron la asamblea hasta que salieron de allí con la decisión de rechazar el convenio, protegiendo la soberanía nacional. Pero eso no lo permitieron porque ustedes no saben trabajar a puertas abiertas. Cerraron la asamblea al pueblo.
no nos dejaron llegar y la decisión más fácil fue, para dispersar las protestas y marchas, disparar gases lacrimógenos, buscar gente que se prestara para armar alboroto, haciendo creer que eran los manifestantes los que lo causaban, para tener una justificación para reprimir a los que estábamos protestando. Eso fue lo que hicieron. Gente como la del Suntrax haciéndoles el juego, creando situaciones de violencia innecesaria después de una marcha pacífica para que se dieran los casos de represión. Y lo mejor del caso, al momento en que sacaban a la gente de la plaza, desatender la obligación de proteger y servir para que la maleantería que ustedes como gobierno no han podido controlar a través del Ministerio de Seguridad se adueñara de las calles hasta altas horas de la noche, con el ánimo de infundirnos temor para que no saliéramos a protestar. Juego psicológico, eso lo sabemos la gente que pensamos. Sabemos por eso que ustedes no escuchan a nadie, no son un gobierno que escucha al pueblo, no son un gobierno de puertas abiertas. Usted anunció represión para abrir las vías en todos los puestos. Espero que el día de ayer se haya dado cuenta que un pueblo, cuando está convencido de que su gobierno le está actuando de manera indebida, le manda mensajes muy directos como lo que fue el paro nacional el día de ayer. Peor aún, el PRD no aprendió las lecciones que se dictaron en dictadura por parte del pueblo, donde se hicieron paros nacionales no de un día, semanas, haciendo temblar a Noriega y todo el equipo que estaba detrás de él. No se equivoque, no se equivoque. Usted habla de respeto a las leyes. Si ustedes no la respetaron, convirtiéndose en transgresores de la ley, desobedeciendo el mandato administrativo que alega que ningún funcionario puede hacer más allá de lo que la ley le ordena, y si había una resolución diciendo cerremos la mina, no entendí por qué negociaron un contrato en el momento que estaba esperando el país el documento para el cierre de la mina. Eso no fue lo que lo mandaron a hacer con esa resolución. Lo que le mandaron a hacer fue que presentaran un plan de cierre, no un contrato nuevo. Por consiguiente, eso es una violación a la ley, una violación a sus funciones. Es un abuso de autoridad por acción, porque se hizo. Y también hay una por omisión por no obedecer el mandato de cierre de la mina. Ahí tenemos las dos figuras, bien tipificadas. Tal vez usted no conozca de derecho penal, pero alguno de sus asesores quizás sí funcione mentalmente y si es abogado haya pasado por la clase de derecho penal y haya recibido la información correctamente y debió habérsela hecho saber a usted, señor presidente, igual que a su vicepresidente, cuyo socio es el abogado que cobraba $30,000 mensuales a la mina. Y no lo digo yo, eso está públicamente en las redes sociales. Así que, ¿de qué respeto a la ley nos habla, nos exige, si el primer obrero del país se convirtió también en el mayor transgresor de la ley en Panamá? Eso nada más demuestra una sola cosa: usted no respeta al pueblo y está haciendo actos de abuso de poder, considerándose impune e inmune por el cargo que tiene. Pero le tengo noticias: eso se acaba, eso se acaba. No se olvide que tenemos un expresidente sancionado con más de 10 años de prisión, y casi todo el gabinete de ese presidente también está siendo sancionado por varios años de prisión. Así que no crea
que usted va a salir impune ante todos estos actos. Quiero cerrar pidiéndole a la gente, sobre todo en el sector de Chiriquí y Bocas, que está en los cierres, por favor, no incurran en actos deshonestos de pretender hacer cobros a la gente porque tienen que cruzar. Y menos si son productores, si son personas que están trasladando enfermos para atención, aquellos que están trasladando insumos agropecuarios, porque créanme, los que están trabajando en el área avícola, en el área porcina, necesitan que esos insumos lleguen hacia donde están los animales que ellos mantienen en sus granjas. No hacer pasar esos productos que se requieren, no hacer pasar los fertilizantes para los nuevos sembrados, no dejar pasar los productos recién cosechados. En realidad es un atentado al pueblo. Esos cierres, en ese sentido, es una agresión de pueblo contra pueblo. Y en eso tengan la seguridad que no afectan para nada a los culpables reales de esta situación. Me causó gracia, se me estaba pasando, escuchar al presidente que él estaba dispuesto a cumplir con la decisión de la Corte. No nos mienta, señor presidente, porque si hubiese estado dispuesto, en vez de negociar un contrato como el que ahora nos tiene usted complicados, hubiera procedido a decirle a su ministro de Comercio e Industrias, aquí no se va a negociar nuevo contrato porque ya hicimos una resolución para cerrar la mina. Ya usted tenía una decisión declarando inconstitucional esa explotación minera y pasó por encima de la Corte, pasó por encima de una decisión soberana de uno de los tres poderes del Estado para violar la ley e imponer, violando la ley, el contrato que ahora tenemos vigente. Ese es el respeto a la ley que usted quiere ponernos de ejemplo para que nosotros no cerremos las calles. Usted tiene la fortuna de que el presidente que fue sancionado agregó al Código Penal esas sanciones de las que usted habla y que está argumentando para amenazar al pueblo para que no cierre las vías. También le tengo noticias. Este pueblo no le tiene miedo a eso. A lo que le tiene miedo es que nos sigan desgobernando como lo están haciendo, dejándonos en las manos de delincuentes porque prefieren no atacar la delincuencia, pero sí atacar las protestas, que son legítimas en base a los actos y desaciertos suyos y de su equipo de trabajo. Así que no nos amenace. Le aconsejo que use términos y tonos conciliadores para devolverle la paz a este país. Y esperemos que en el momento en que la Corte declare inconstitucional el contrato, ese mismo día que reciban la comunicación, llamen a la mina. Porque el dinero que usted recibió hoy no nos funciona. Porque ustedes le perdonaron en ese documento sin pedirle permiso al pueblo lo que sacaron de la mina desde que fue declarada inconstitucional la contratación que tenían con el Estado. Y ustedes no estaban autorizados para hacer eso. Esa es otra cosa más en la que incurrieron, que es delito. Disponer de bienes del Estado en beneficio de un tercero. Las faltas a la ley penal son graves y varias. Y hay que recordárselo. Ustedes son los culpables de los cierres. Si hubiesen hecho las cosas correctamente, Panamá estaría tranquilo y no habría las protestas que están dándose hoy. No se habrían perdido las valiosas vidas de 3 docentes que van a cargarse
a la conciencia suya por sus malos actos y de toda esa gente que le aprobó todo lo que dispusieron. Esperemos el fallo de la Corte. Mientras tanto, juntos pongamos de moda la honestidad.